Imagina un ave que parece salida de un cuento, con colores que brillan como joyas bajo el sol, como si la naturaleza hubiera pintado un cuadro en movimiento. Ese es el pavo real azul, joya emplumada del sur de Asia, y hoy vas a descubrir 10 datos sorprendentes que revelan por qué esta ave es una de las más asombrosas de la naturaleza. Cuando hablamos de pavos reales, en realidad nos referimos solo a los machos. Las hembras, conocidas como pavas, tienen tonos marrones y verdes mucho más discretos. Esta diferencia no es casualidad. Mientras el macho llama la atención con su plumaje brillante, la hembra necesita camuflarse para proteger los huevos en el suelo. Lo más curioso es que al nacer, los polluelos de ambos sexos se ven casi iguales. Los machos comienzan a desarrollar sus largas plumas coloridas recién a los 3 años. Y hablando de esas famosas plumas, lo que todos llamamos cola no es realmente su cola. Son plumas especiales llamadas cobertoras superiores, largas y flexibles que crecen sobre una cola verdadera mucho más corta y rígida, escondida debajo. Esta estructura funciona como soporte para ese enorme abanico que puede medir más de 1,5 metros y crear uno de los espectáculos más impresionantes del reino animal. Cuando el macho abre su abanico, no es solo vanidad, es estrategia pura. Cuanto más grande, simétrico y vibrante, más atractivo es para las hembras. Los ocelos, esos círculos que parecen ojos gigantes, no solo hipnotizan, confunden y asustan a rivales o depredadores, haciendo creer que enfrentan algo mucho más grande y amenazante de lo que es. Sus colores no se deben a pigmentos simples, sino a estructuras microscópicas en las plumas que reflejan la luz, al igual que el colibrí. Este fenómeno, llamado iridiscencia, hace que los colores cambien según el ángulo desde el que se miren, creando ese efecto brillante y casi mágico que parece moverse con cada paso del ave. Tal vez hayas visto alguna vez un pavo real completamente blanco. No se trata de otra especie ni de un animal albino. Es una variación genética llamada leucismo, que impide que el color se deposite en las plumas. Sus ojos suelen ser oscuros o azulados, no rojos. Y lo más curioso, si se cruza con un pavo real azul, la mayoría de las crías nacen azules, a menos que ambos padres tengan el gen del color blanco. Cada año, después de la temporada de reproducción, los machos pasan por un proceso llamado muda. Pierden gran parte de sus largas plumas y con el paso de los meses les vuelven a crecer por completo. Así renuevan su abanico anualmente, manteniéndolo fuerte y brillante. Por eso, muchas plumas pueden recogerse sin causar ningún daño al ave. A pesar del tren de plumas, son voladores ágiles de corto alcance. Usan sus alas para subir a árboles altos o tejados, donde pasan la noche a salvo de predadores como zorros o grandes felinos. Desde allí, descansan con una vista privilegiada y mayor seguridad. Y si creías que eran aves silenciosas, te sorprenderá saber que pueden emitir gritos muy fuertes y agudos, tan potentes que se escuchan a kilómetros de distancia. Los usan para comunicarse, advertir de peligros y durante la época de apareamiento. Para muchos, oír por primera vez el llamado de un pavo real es toda una sorpresa. Son omnívoros versátiles que devoran lo que el bosque ofrece. Su dieta incluye semillas, bayas, frutos y hojas, pero también insectos, ranas, lagartijas y serpientes jóvenes. Esta flexibilidad alimentaria facilita que se adapten a ambientes variados, desde bosques hasta áreas agrícolas cercanas a asentamientos humanos, convirtiéndolos en equilibristas ecológicos que controlan plagas sin esfuerzo. Y si tienen buenas condiciones de vida, pueden ser sorprendentemente longevos. En la naturaleza suelen vivir entre 10 y 15 años debido a predadores y enfermedades, pero en reservas o en cautiverio, con alimento constante y atención veterinaria, pueden alcanzar fácilmente los 20 o incluso 25 años.
El pavo real azul no es solo una ave hermosa, es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza combina belleza, supervivencia y adaptación en formas increíbles. Nos invita a proteger su danza iridiscente para que siga brillando en bosques del mañana.